Bien, entonces comenzamos con el análisis del caso clínico. Antes de empezar, quisiera saber quiénes de ustedes estuvieron en la clase de la tarde. ¿Podrían levantar la mano, por favor? Ya, la doctora Catherine, la doctora Estrella también, doctora también. Todos han estado en la clase en la tarde, me parece perfecto. Muy bien, entonces ya va a ser un poco más sencillo para entender la aplicación clínica que se le está dando a todo lo que hemos hablado en la tarde para con el paciente. Entonces comencemos. Vamos a empezar con el caso clínico. Nos señala una paciente mujer de 56 años de edad, procedente de La Esperanza. Hasta aquí su único dato relevante, 56 años de edad. Acude a emergencia del Hospital Regional de Trujillo por dolor torácico. ¿Sí? ¿Qué más? Nos dice que la paciente refiere que desde hace 2 meses presenta el dolor torácico de esfuerzo irradiado a la espalda, ya por acá irradiado a la espalda, que cedía en reposo y no se acompañaba de cortejo vegetal. Hasta aquí, hace 2 meses, vamos armando una especie de línea de tiempo, hace 2 meses, presenta un dolor torácico, dice que cedía con el reposo y cuando realizaba esfuerzos. ¿Qué podría ser? ¿Qué tipo de angina estaría presentando hace 2 meses? ¿No? Porque ese es un dolor típico de angina, ¿no? ¿Qué tipo de angina estaría presentando hace 2 meses? Estable, Un porque sería en estable. reposo. Exacto. Uy, y doctora Estrella, no se le escucha bien su audio. No sé si de qué fuera su señal. Sí, sí, mi señal está mal. Sí, no se preocupe. Sí, me decía, Angina estable. sí, es una angina estable. Recordamos nuevamente lo que ya vimos en la tarde, la clasificación, ¿no? La angina estable y la inestable. Vamos a ponerlo acá abajo para poder guiarnos. Teníamos la angina estable e inestable. Y en la tarde, eh, durante la clase planteamos diferencias, ¿no? ¿Cuáles son esas diferencias entre la angina estable y la inestable? Primero, La angina estable cedía reposo y la angina inestable no. No así es, Eh, calma el reposo. calma con el reposo, ¿no? Calma con el reposo. Esta no calma con el reposo. ¿Qué más? Eh, También el tiempo, que la angina El tiempo. estable era menor a 20 minutos y la inestable mayor a 20 minutos. Correcto. ¿Y cuál más? También por los grandes esfuerzos que se realizaban. Así es. En el estable, ¿qué aparecían grandes o Grandes, medianos? Grandes esfuerzos, grandes ¿no? esfuerzos. Grandes esfuerzos. Mientras que en la angina inestable es a poco o moderado esfuerzo. ¿Sí? Ya está, hasta acá estamos bien. Perfecto. Sigamos. Entonces, hasta aquí hemos dicho que la paciente hace 2 meses tenía una angina estable, ¿no? Porque dice que se dio el reposo y no hubo irradiación, solo el dolor, ¿no? Bueno, sí irradió hacia la espalda, pero puede ser algunas otras causas. Luego dice, umbral de dolor fue acortándose progresivamente. Suponemos que fue para esto. La noche previa al ingreso, ¿sí? Al estar limpiando las escaleras de su casa, ¿qué tipo de actividad física será? ¿Grandes esfuerzos? ¿Moderados esfuerzos? Moderado. Moderado podría ser. Moderado, ¿no? Moderados esfuerzos, ¿no? Dice que presentó dolor retroesternal, opresivo, intenso, súbito, irradiado hacia el brazo izquierdo, acompañado de diaforesis, con duración de 30 minutos. Ya que estamos hablando todo esto. ¿Qué es? Inestable. Así Angina. es una angina Sí, es inestable. inestable.
Una angina inestable. Todo esto ya es una angina inestable. ¿Ya? Luego dice, después de tomar una aspirina y reposar 1 hora antes, sufrió dolor. A ver, el dolor disminuyó después de tomar una aspirina y reposar. 1 hora antes sufrió dolor de las mismas características mientras estaba en reposo. Ya nuevamente volvió su angina 1 hora después. Y dice con duración aproximada de 45 minutos. Sigue siendo inestable, ¿no? Por lo que acudió a su centro de salud, desde donde se la refiere a emergencia del Hospital Regional Docente Trujillo, con antecedentes personales de posmenopáusica. Bueno, es por la edad que tiene, no es un dato muy relevante, pero puede servirnos para algunos comentarios más adelante. Sin tratamiento hormonal sustitutivo, miren acá, hipertensa, ¿no? Están dando que es hipertensa y este otro dato, exfumadora. Exfumadora. Dice, hace 5 años presentó diagnóstico de anemia microcítica grave. ¿Cuánto tuvo de hemoglobina en ese momento? No sabemos. No sabemos si le hicieron transfusión de sangre, recibió medicamento endovenoso, si solamente se le calmó con medicamento oral. No nos dice, solamente que presentó anemia microcítica grave, nada más. Refiere tener actividad adecuada para su edad, imaginamos que actividad física, y antecedentes familiares, dice, miren, madre con diabetes mellitus tipo 2, diagnosticada a los 65 años, y el padre con una cardiopatía isquémica a los 57 años. Perfecto. Entonces, hasta aquí tenemos nuestros factores de riesgo, ¿verdad? ¿Cuáles son esos factores de riesgo de mi paciente? Tenemos los factores que no pueden cambiarse, como los genéticos, ya que la madre presenta diabetes mellitus y bueno, el Ya, papá tiene cardiopatía isquémica. Sí, también podría ser otro sí, factor de riesgo, exfumadora. Y claro, y lo correcto, otro que sí puede modificar, que bueno, ha sido exfumadora. exacto. Familiares, la mamá con diabetes mellitus tipo 2 y el papá con una cardiopatía isquémica, no nos dice qué tipo tuvo, ¿no? Una cardiopatía isquémica. Y, y el personal es hipertensa y aparte también es fumadora. ¿Sí? Esos son los factores de riesgo que tiene nuestra paciente en el momento. Doctor, yo le Dígame. quería hacer una pregunta. Por ejemplo, el tabaco, bueno, el cigarro en sí, ¿Ya? afecta los vasos sanguíneos, pero por ejemplo, la nicotina que tiene genera una vasoconstricción en los vasos, aparte de volverlos, digamos, escleróticos, o sea, menos elásticos. ¿Tiene Correcto, esos dos efectos? correcto. Lo que hace la nicotina, aparte de volver esclerótico los vasos sanguíneos, genera daño en el endotelio vascular. Y hemos dicho en la teoría que el endotelio vascular, cuando se daña, ¿qué produce? Produce una mayor respuesta inflamatoria, ¿no? Permite la adherencia y esto puede generar formación de coágulos o trombos a nivel de los vasos sanguíneos, principalmente de las arterias, ¿ya? Entonces, aparte de generar el fumar, aparte de generar pérdida de la elasticidad del vaso sanguíneo, que produce también una mayor forma o favorece a que se generen los coágulos con mayor rapidez o es un factor de riesgo para que se pueda producir. ¿Ya? Pero ese sí, ese es uno de los efectos de los pacientes que, ¿no? A veces son exfumadores, pero el daño ya está. Y hay otros que siguen fumando y siguen perjudicando más su salud en ese. Muy bien, entonces tenemos factores de riesgo y tenemos todas las manifestaciones clínicas. Entonces, al final, ¿qué es? ¿Qué es lo que presenta mi paciente? Una angina inestable, una angina de pecho inestable. Ahora, dice que en el examen físico que evaluaron en el hospital, tiene un peso de 96 kilos y una talla de 1,59 m. Entonces, ¿cuánto es su índice de masa corporal? ¿Cuánto es? ¿Lo han sacado en estos días?
¿Cuánto? A mí me salió 38.0. ¿Sí? Cero algo más o menos. Pero era 38. Entonces, hasta aquí, ¿qué grado de obesidad será? ¿Será obesidad? ¿Será Creo que sobrepeso? era mm, ¿Qué será? ¿Obesidad o sobrepeso? Obesidad. Obesidad. Ahora, obesidad severa, sería, doctor. ¿se verá? A ver, recordemos. Índice de masa corporal. Grado 2. Exacto, tipo 2, ¿no? Vamos acá. Cuando hablamos de un paciente con desnutrición, cuando el IMC es menor de ¿cuánto? De 19, ¿ya? ¿Cuánto es el valor normal del IMC? De entre 19 a 25, ¿verdad? ¿Estamos bien? Cuando hablamos de sobrepeso y cuando hablamos de obesidad. Sobrepeso era de entre 25 a ¿cuánto? 30, ¿verdad? Y obesidad ya tendría que ser tipo 1 y tipo 2, ¿no? El tipo 1, ¿de cuánto era? Hablábamos de 30 a 35 y el tipo 2 de 35 a 40, ¿no? Y cuando era una obesidad mórbida ya extrema o grave, cuando el IMC, una obesidad mórbida o grave, es mayor de 40. Y hablamos de la IMC. Muy bien. Signos vitales. Presión arterial 140 sobre 90. Entonces, ya tengo el antecedente que mi paciente es hipertensa. Entonces, este tipo de presión, ¿qué grado de hipertensión me estará dando? ¿Qué tipo de hipertensión? El tipo 1, bueno, según la JC7, nosotros habíamos visto que según el AJA Ujú. era tipo 2, pero el doctor dijo que nos guiáramos, bueno, el docente de nuestra práctica, que nos guiáramos por la JC7, Ya, y según eso era tipo 1, tipo ¿verdad? 1. Muy bien. Ya, ahora, este paciente dice que es hipertensa, pero no nos especifica si recibe tratamiento o no, ¿verdad? No nos dice qué es lo que toma. Entonces, digamos que no podemos suponer si toma o no medicina, pero podemos suponer que la presión arterial no está controlada, ¿no? Porque está elevada. Frecuencia cardíaca, 115, ¿sí? Esto es taquicardia. Frecuencia respiratoria de 32, ¿sí? Esto, ¿cómo se denomina? Ignia. Taquimia, muy bien. Taquimia. La temperatura normal, la saturación de oxígeno, miren, 90%, está disminuida. Este es un factor de riesgo importante, no quiere decir que no hay buen aporte de oxígeno. Esto a nivel del mar debería ser dentro de los valores normales, mayor de ¿cuánto? De 96% en un FiO2, ¿de cuánto? De 0,21, ¿no? Es decir, el FiO2 al aire ambiente. Está orientada, pero se encuentra diaforética, pálida, e ingresa asistida por familiares porque presenta mareos y disnea, ¿no? O dificultad para respirar. Exámenes auxiliares. Ahora sí. Glucosa, 181. ¿Será diabetes o no será diabetes? Todavía no se puede decir porque no dice si es que lo sacó cuando estaba en ayunas o plasmática, pero sí solamente que está aumentada, ¿no? Correcto, así es. No podemos decir que esto es diabetes porque no sabemos eso, ¿no? Solo podríamos decir que es una hiperglicemia, ¿no? Hiperglicemia. Ahora, creatinina, ¿cuánto es el valor normal en mujeres? 0,2. 0,2. A ver, y me da otro dato. ¿Cuánto es lo normal en mujeres, Va 0,7 hasta
1.2 miligramos por decilitro, ¿correcto? Esto es en mujeres. En varones es de 0,6 a 1.1 miligramos por decilitro. Pero el valor es hasta 1.2. Está aumentado, 1.8. Colesterol total. ¿Cuánto será el valor normal del colesterol total? Mm, mm. A ver, ¿cuánto es el valor normal de los triglicéridos? Perdón, sí, del colesterol total en este aspecto. ¿Menor de cuánto? Menor de 200 miligramos por decilitro, no se olviden. ¿Cuánto es el valor normal del colesterol LDL? ¿Al LDL cómo también se le llama? ¿Colesterol qué? Colesterol malo. Malo, muy bien, colesterol malo. ¿Por qué será malo? Porque este suele depositarse ¿En dónde? en la túnica íntima de las arterias. Es, ¿ya? Por eso es el malo. ¿Cuánto deben ser los valores normales del LDL? Menos de 100. Menor de 100, ¿no? Esos son los valores normales. ¿Cuánto debe ser el valor normal? O mejor dicho, el colesterol HDL, ¿cuál es el otro nombre? Colesterol bueno. Bueno, Colesterol bueno, ¿no? Al colesterol bueno. ¿Y cuánto deben ser los valores normales? Vamos a lo LDL. mayor a 50. HDL. En mujeres mayor a 40. A ver, los valores normales para HDL, que es el colesterol bueno, nos dicen que debe ser entre 40 a 60 miligramos por decilitro, ¿ya? Pero, si el HDL es mayor de 60 miligramos por decilitro, esto es beneficioso, ¿ya? Beneficioso, ¿correcto? Siempre y cuando sea mayor de 60. Pero se acepta que sea entre 40 y 60. Muy bien, los triglicéridos. ¿Cuántos los valores normales de los triglicéridos? ¿Cuánto debe ser? ¿Menor de cuánto? Menor de 150 miligramos por decilitro. Miren, está en 240 elevado. Ahora, ¿qué otro valor tenemos? Miren, hemoglobina glicosilada 8.2. ¿Podremos decir que es diabetes o no? ¿Quién me dice? Se pudiera Eso decir. teníamos una duda con nuestro grupo que queríamos preguntarle porque HbA1c es una prueba gol estándar. Entonces, como es una prueba gol estándar, deducíamos nosotros que sí se podría decir que sí tiene diabetes. Exacto. Todo valor de hemoglobina glicosilada que sea mayor de 6.5, según la ADA en el 2020 nos dice que es un paciente con diabetes, ¿sí? Mayor de 6.5. ¿Cuánto tiene la señora? 8.2. Tiene más azúcar que sangre. Entonces, recontra diabética mi pacientita. Recontra diabética. Entonces, se confirma el diagnóstico de diabetes. ¿Qué más? Tiene un EKG en donde se muestra descenso del segmento ST y una onda T negativa. ¿En donde? En las derivadas 1, ABL y V1. ¿Sí? Muy bien. Esto lo vamos a analizar con el electrocardiograma más adelante, pero acá tenemos que recordar, ¿sí?
que todo Zika, que es el síndrome coronario agudo, se clasifica en Zika ST no elevado y Zika ST elevado, ¿no? Y en el Zika ST no elevado se clasificaba en dos más, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Hicimos en la tarde en la teoría. Se denominaba angina Inestable. inestable, El infarto con no Q. inestable, y el otro, ¿cuál era? Infarto con no Q. IMA o infarto, pero no hay No uno hay en la Q. Q, ¿no? Y el Zika ST elevado simplemente era el famoso IMA, ¿no? El famoso ya infarto, donde hoy ocurre, ¿qué cosa? Daño de necrosis a nivel del nivel del corazón y eso genera alteración de las enzimas cardíacas. Ahora, ¿en cuál condición estará mi paciente? ¿Será un Zika ST no elevado o un Zika ST elevado? ¿Qué nos dice acá? No elevado. No Descenso, elevado. ¿no? Sería no elevado. Entonces estoy acá en este grupo. ¿Sí? Aquí me pongo. Ahora, ¿será una angina inestable o será un IMA no Q? ¿Qué podrá ser? Se tendría que ver las enzimas cardíacas. Las Onina tuviéramos enzimas. que ver. O las ondas. Correcto. Las troponinas para yo poder saber si tengo una angina inestable o un IMA no Q, ¿no? Cuando tengo un IMA no Q, ¿las enzimas cardíacas estarán dentro de lo normal o no? ¿O estarán alteradas? Alteradas. Alteradas, tendrían que estar aumentadas. ¿Y qué ocurre en angina inestable? ¿Cómo están las Puede ser enzimas que cardíacas? estén ligeramente elevadas o disminuidas. Sí, pero eso debe estar normal prácticamente, ¿ya? Donde puede estar elevadas o disminuidas es aquí en el Imanoko. También puede mostrar por ahí un grado de variación, pero en la inestable las enzimas cardíacas son normales. En cambio, en la Imanoko ya hay alteración de las enzimas. Era ¿Correcto? una pregunta. Sí. En teoría nos habían dicho algo sobre la onda Q que decía que indica necrosis, ¿cierto eso? Ah, ya, eso sí lo vamos a mencionar en un momento, ¿ya? Porque eso sí está como parte del contenido. Y hemos dicho eso en la tarde, en el EKG, ¿ya? Eso lo vamos a hablar más adelantito. Ahora, en base a todos los datos que tenemos con la paciente, esto es lo más relevante y característico, ¿sí? Esto es lo más relevante y característico. ¿Cuáles son los problemas de salud? Como ya les he enviado las diapositivas anteriormente, olvidé decirles. Rápidamente, derivada 1, ABL y V1, ¿qué caras del corazón estarían afectadas? ¿Lo han buscado? Derivada 1 y ABL, ¿qué me está dando? ¿Qué cara? ¿Lo han encontrado? ¿Lo han buscado? En la tarde también lo mencionamos en la teoría. ¿Alguien recuerda? Ah, sí, doctor. ¿Qué cara? Una ayudita, es cara Era lateral. uni, La anterolateral. ¿Pero lateral? Sí, a ver, la la derivada BU, 1, la V1, ¿qué era? No era septal. lateral, lateral alta era la DIABL. Así es, lateral alta, ¿ya? Y V1, Mm, septal alterado. septal, ¿no? Septal. Ahora, también en la V1, si se encuentra un infradesnivel, ¿sí? De la onda, de la onda, de la onda T,
¿sí? Podríamos también considerar cara posterior, ¿sí? Cara posterior. Aquí se podría hacer cara septal o cara posterior, pero sí o sí hay una lesión en la cara lateral alta, ¿ya? Eso sí o sí hay una alteración ahí. Con V1 puede ser septal o cara posterior. Necesito saber los demás valores y cómo se encuentra ese electrocardiograma. Entonces yo necesito, ¿qué cosa? Poder visualizar el electrocardiograma. Sin eso yo no puedo decir qué más tiene. Solamente con esa información que nos da, podemos solamente concluir que hay alteración en la cara lateral. Alta, nada más. ¿Correcto? No sé si hasta acá tienen dudas, chicas, tienen preguntas. Más o menos coincide con lo que ustedes ya han avanzado o han ido viendo en las clases. Sí, doctor, sí coincide. Más o Sí. menos. Es que avanzamos solos, doctor, sino que no solamente nos vienen a revisar un Ya, poquito y luego nos dejan. Ah, va. Sí, sí, doctor. Ni modo. Entonces vamos a continuar y vamos analizando, ¿ya? Ahora, estos son los datos relevantes de mi paciente y estos son mis problemas de salud. A ver, problema de salud 1, síndrome coronario agudo. ¿Será o no será correcto? ¿Tiene o no tiene mi paciente un síndrome coronario agudo? ¿O un Zika? ¿Tiene o no tiene? Sí, doctor, la angina inestable. Pudiera ser. Así es. Sí, Así es, ¿no? Viene por una angina inestable y aparte de la angina inestable también está alterado su EKG, entonces todo eso es un síndrome coronario agudo. ¿Qué más? ¿Tendrá insuficiencia respiratoria aguda? Doctor, estábamos viendo sobre la insuficiencia respiratoria aguda y la vez también pusimos así, creo, en nuestro caso clínico, Ya, pero no nos han considerado porque nos dijeron que nos faltaba el AGA completo. ya. Eso de Sí, ahí, ya. Ahora, por la hipoxemia y por la taquimia, sí se considera insuficiencia respiratoria, pero no podemos clasificarla como tipo 1 o tipo 2, pero sí está dentro del grupo de insuficiencia respiratoria aguda, ¿ya? O como les digo, por la disnea, por la hipoxia o la hipoxemia y por la taquimia. Eso lo he considerado. Y en caso ustedes, perdón, su docente no lo ha considerado, pregúntenle nuevamente y si en caso le sigue diciendo que no, es opcional que lo coloquen o no, ¿ya? Pero yo le he colocado por esos tres, por la taquipnia, por la hipoxemia y por la disnea, y por la disnea. Por esos tres yo le he colocado. ¿Que necesito un AGA? Obviamente necesito un AGA para poder saber cómo está mi paciente. Muy bien. Síndrome metabólico. ¿Tiene o no tiene síndrome metabólico? sí, doctor. Tiene, ¿verdad? ¿Qué criterios tiene? A ver, vamos a revisar acá. ¿Qué criterios tiene? Peso y talla elevados, obviamente el Sí, IMC está elevado, ¿no? ¿Es criterio o no? sí, doctor. Y presión arterial, 140/90, ¿es criterio o no es criterio? También, también. También, Eh, ¿no? que presenta diabetes mellitus también podría ser El antecedente, el antecedente. ¿sí? ¿Qué más? Glucosa, 181, pero no dice que tiene que ser en ayunas, pero no nos especifica, ¿no? Entonces hay que ponerle como que no. Colesterol, el total y el LDL, ¿son criterios o no son criterios? también. También, ¿verdad? También son criterios. Colesterol HDL debe ser menor de 40 y está en 40 exacto, no es criterio. Y hemoglobina glicosilada no se considera como criterio, ¿no? ¿Cuántos tenemos? 4. Obviamente mi paciente tiene síndrome metabólico. Síndrome metabólico. ¿Es irrefutable? Obviamente, porque tiene todo el cuadro clínico y los criterios. ¿Qué más? Perdón. Está en medio de la gripe. Muy bien. Hipertensión arterial. ¿Tiene o no tiene? sí tiene. Sí tiene, ¿verdad? Entonces, hay que ponerle acá como problema activo.
que sí está elevada, tiene su diagnóstico. ¿Y tiene hipercreatininemia? Sí tiene, ¿verdad? Porque la creatinina está en 1.8. ¿Algún otro problema de salud que no haya considerado? Doctor, nosotros hemos considerado obesidad severa. Ya la obesidad severa también podría estar, pero ya con el IMC elevado ya lo engloba el síndrome metabólico. Ay, ya. ¿Qué más? Diabetes. Diabetes, pero diabetes ya sería un diagnóstico, ¿verdad? Sí, pues, pero lo que pasa es que el Doctor, doctor como que siempre nos dice, ¿no? Coloque, aunque sea de Ya. doctor, una más, pero pregunta. tiene que estar ahí. Bueno, hay que Doctor, considerar una la pregunta diabetes. es, Dime. ujú, una pregunta. Lo que pasa quería saber si hipertensión estaba dentro del síndrome metabólico, porque el doctor dice, pero si ya lo estás poniendo como síndrome metabólico, entonces ya no pondrías el problema de salud de hipertensión, porque está dentro de, igual que diabetes. Sí, doctor. Claro, estaría elevado, pero ¿qué otro dato tenemos con la paciente que ya tiene el diagnóstico? Un antecedente. Entonces, ese antecedente también favorece al síndrome metabólico, pero a la vez también a su diagnóstico de hipertensión arterial. O sea, en este caso, de hipertensión arterial, al tenerlo ya la paciente antes, ya está considerado como su diagnóstico eh, clínico anterior, y el síndrome metabólico que presenta también puede englobarlo a la presión. Es como también englobarías la glucosa. Si englobas glucosa para el síndrome metabólico, ya no lo consideras entonces como diabetes aparte. Tendrías que considerarlo ya para tu hipótesis, no para problemas. No sé si me deja entender ahí. Sí, doctor. Doctor, ¿Sí? doctor, y la angina de pecho inestable ya no va, sino síndrome coronario agudo. Síndrome coronario agudo, porque ¿qué tienes aquí para decir síndrome coronario agudo? Tienes la angina inestable. ¿Qué más tienes? Tienes la alteración en el electrocardiograma. Tienes estos dos, para poder considerar como síndrome coronario agudo o también llamado Zika, ¿no? Tienes esos dos. Ahora, ¿qué tipo de síndrome coronario agudo será? No lo sé. Eso está en mi hipótesis diagnóstica. Pero sí o sí tiene un síndrome coronario agudo, porque tiene angina inestable por todos los síntomas que hemos visto y tiene alteración del electrocardiograma. Por eso es síndrome coronario agudo. En ese tipo de problemas, ¿qué les han puesto ustedes, el doctor? ¿Qué les ha dicho? Hola, ¿qué les ha dicho el doctor? No, el doctor, no sé, es un poco impreciso y a veces si no lo ponemos ahí, nos dice que lo tenemos que poner aparte o, o a veces dice que está bien. Es que a veces no se le entiende y no Se sabemos contradice, qué hacer. Se contradice. contradice realmente. Es que es un profesor mayor ya. Ese es el problema. Ya, miren, lo normal, y me imagino que su doctora ha de pensar lo mismo, que por cada problema de salud se tiene que generar una hipótesis diagnóstica, ¿correcto? O dos o tres hipótesis diagnósticas, creo que sí también me dijeron en el caso clínico primero que hicimos, ¿no? Ahora, si yo considero angina inestable y aparte considero alteración del EKG, obviamente tengo que generar las mismas hipótesis. Pero si ya tengo estos dos, ¿para qué puedo yo los puedo englobar en una sola patología, en un solo síndrome? En este caso es el coronario agudo. Y acá inclusive en el síndrome coronario agudo puedo decir que es ST no elevado, ¿ya? Si es que quiere algo más específico, ¿no? ST no elevado. Vamos a ponerlo bonito. ¿Ya? Síndrome coronario, ya podemos decirle al doctor que es un síndrome coronario agudo ST no elevado.
No elevado. Ya está. Hasta ahí completé todo. Englobé mi angina y englobé mi EKG. Ahora, ¿qué tipo de síndrome coronario es? Eso lo voy a plantear en mis hipótesis. No lo voy a poner acá. Síndrome metabólico está, hipertensión arterial ya hemos dicho, y hipercreatinemia también como problema. Pero el de insuficiencia respiratoria, yo sí lo considero, como les digo, por este problema, por la taquidia, la hipoxemia y la disnea. Pero también podría estar englobado dentro del síndrome coronario agudo. Podría ser también, pero aparte también tienes ese problema de salud. Eso ya lo dejo a criterio de ustedes. Estos otros problemas, estos otros cuatro, sí son los que está presentando la paciente. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿O todavía hay dudita? Sí, está bien, doctor Max. No, pero Muy sí está bien. bien. O sea, lo que pasa es que, por ejemplo, el doctor no nos da chance de, digamos, de explicarle ni de exponerlo a veces. Simplemente agarra el trabajo y Ya oficia. lo lleva. Entonces, si es que a veces no lo encuentras y ponemos algo, supongo que considera que está mal. Entiendo. Sino que en todo caso lo vamos a poner así. Por ejemplo, si ponemos síndrome coronario, igual creo que le ponemos algunas flechitas para señalarle, ¿no? Porque ¿Por qué? Ah, consideramos, claro. Claro. porque si lo vea, o sea, si nosotros ponemos en el trabajo así síndrome coronario agudo, y va a decir, falta eso, falta eso. Ah, ya. Miren, acá lo voy a enumerar, ¿ya? Les voy a ver esta lista de problemas. En base a estos números, es que se tiene que colocar acá, ¿sí? En síndrome coronario agudo. Por ejemplo, tenemos qué cosa. Limpió de escalera de su casa, presentó dolor, retroesternal, opresivo. Todas estas manifestaciones las ponemos acá. 1, 2, 3, 4. ¿Qué significa? De que estos datos están englobados en este síndrome. Y lo voy a enumerar para que lo puedan tener, ¿ya, doctoras? Para que no haya problema, para que el doctor no diga, ah, no, les faltó esto. No, doctor, acá está. Ya, doctor, Lo han gracias. englobado. Listo. Ahora vamos a plantear las hipótesis diagnósticas. Ahora, la característica del EKG dice que tiene un EKG con una onda, como decía, un descenso del segmento ST. Entonces, lo normal es esto, ¿sí? R, ¿sí? Acá es P, Q, R, y lo normal es que se forme esto, ¿verdad? R, eh, T, ¿verdad? Esto es lo normal que se debe formar. ¿Qué sucede en este paciente? Está algo así. Está algo así, ¿ya? Esta es la onda T invertida o negativa, como lo menciona aquí, onda T negativa. ¿Por qué? Porque esta línea donde inicia la onda P es la línea isoeléctrica. Entonces, por esta línea tiene que seguirse todas las demás ondas. Y lo normal es que la onda RS, ¿sí? No esté muy baja, ¿sí? Y el ST no esté por debajo de esta línea, sino por encima de la línea, ¿ya? Por encima de la línea. Y acá está baja, y aparte dice la T negativa, o está invertida. Entonces significa que sigue por debajo de esa línea, ¿ya? No sé si me dejé entender ahí. Sí, Sí, vuelvo a doctor, claro. O repetir. sea, la línea isoeléctrica sería como, digamos, por donde nos debemos regir, ¿no? Algo así. Exacto. ¿Y de dónde yo me guío esa línea? De acá, de donde empieza la onda P, ¿ya? Desde ahí yo me guío. Ya vamos a ver un electrocardiograma. Pero más o menos es de esta forma como nos menciona la onda que presenta mi paciente. Ahora, como ya hemos visto, ¿qué caras son? Lateral alta, ¿verdad? Entonces, mi primera hipótesis diagnóstica es un infarto de miocardio agudo, ¿sí? Subendocárdica, porque esta es la única forma en la que se está presentando este tipo de patologías, en la subendocárdica.
Y acá en el IMA, dependiendo del segmento ST, nosotros podemos encontrar dos tipos de infarto. El subendocárdico y el subepicárdico. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo acá mi corazoncito, ¿no? Mi caritas de corazón, y este de acá es el tabique interventricular, y esta es la cara lateral, ¿no? ¿Qué significa el subendocárdico y el subepicárdico? Cuando hay lesión subendocárdica, significa de que las lesiones que se están produciendo son a este nivel, ¿sí? A este nivel. Dentro del muro, ¿sí? Con contacto con el ventrículo. Y cuando hablamos de subepicárdico, cuando hablamos de necrosis subepicárdica, cuando ya me engloba todo. Ya me engloba todo. Cuando hay lesión de todo el murito. Esto es subepicárdico y el rojito es subendocárdico. ¿Y por qué ocurre? Porque nosotros también tenemos arterias que penetran, ¿verdad? Que penetran acá el murito, que vienen desde afuera, ¿no? Las arterias coronarias penetran el muro para poder irrigar. Cuando hablamos de subepicárdico, quiere decir que el bloqueo está a este nivel, ¿sí? Que acá hay un bloqueo y que evita que la sangre llegue a oxigenar todo este muro. Y cuando hablamos de subendocárdico, la lesión ya se encuentra dentro del murito. ¿Ya? ¿Me dejé entender ahí? Cuando es subendocárdico y subepicárdico. Hola. Sí, doctor. Y ¿Sí? entre los dos, ¿cuál es de mejor pronóstico? Aunque bueno, El de mejor pronóstico es el subendocárdico. ¿Por qué? Porque no está muerto o no hay lesión de todo el murito. En cambio, el subepicárdico, sí, mira, necrosa o tener isquemia de todo. ¿Sabes? Muy bien. ya. Entonces, para plantear mi primera hipótesis, y también me parece que está incompleto acá, vamos a considerar infarto o miocardio subendocárdico, hemos explicado por qué y por la onda, y acá falta especificar en cara lateral alta, ¿sí? En cara lateral alta, así, es más específico. El SICA-ST no elevado, puedo considerarlo, pero analizándolo bonito, ya no lo pondríamos, ¿ya? No consideramos esto, SICA-ST no elevado por arteria subcluida, ya no, ¿sí? Ya no lo consideremos. Pero este sí, hipertrofia ventricular izquierda también podría ser una de las causas, ¿no? Podríamos colocar acá un infarto de miocardio agudo por hipertrofia ventricular izquierda. ¿Por qué? Porque la hipertrofia ventricular izquierda me genera eso, una depresión del segmento ST y muchas veces una onda T invertida. Y un infarto de miocardio crónico también me genera lo mismo. Por eso también está considerado como dentro de la hipótesis. Ahora, ¿por qué considero que es crónico? ¿Cuánto tiempo la paciente presentó la enfermedad? Mira, acá nos dice que la paciente ya lo tenía hace cuánto, 2 meses, ¿no? Quizás los ha tenido más y hace 2 meses se acuerda, pero ya tiene un proceso de larga data. Entonces, ya estoy considerando como un infarto de miocardio de tipo crónico, que se está reagudizando, es otra cosa, pero ya es un infarto de miocardio crónico. Entonces nos quedamos con esto. Infarto de miocardio crónico, obviamente, completar acá, cara lateral alta. Cara lateral alta. Muy bien. Hasta aquí, doctoras. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Qué hipótesis han considerado ustedes aparte de esto? Ah, hay otro que le había mencionado, creo que fue la doctora Erika, también que puede haber
una alteración del electrocardiograma por calcio, ¿ya? El calcio genera una onda T invertida, el calcio. ¿Pero qué tipo de enfermedad del calcio? La hipocalcemia. 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 También podría ser, pero yo, ¿por qué? Porque el paciente tiene problemas también de creatinina y puede ser problema renal. Y puede que esté eliminando el calcio. ¿Ya? Puede ser, ¿ya? Una alteración del EKG por hipocalcemia. Puede ser, ¿ya? Y Doctor puede, Max, dígame. ¿puede haber alguna alteración de verdad renal en este caso? Porque había escuchado a una compañera que había relacionado el caso con eso. Claro, también puede ser, porque miren, Yo tiene le, la hipercreatinemia. Y eso me yo indica que había hay un puesto daño renal. falla renal. Yo había puesto falla renal como problema de salud. Falla renal. Para poder hablar de falla renal, ¿qué tenemos que considerar? Para poder considerarlo como problema de salud. El filtrado La glomerular. diuresis. Ya, Ah, la ¿tenemos, diuresis. tenemos creatinina elevada? Sí tenemos, ¿no? Sí. ¿Tenemos urea elevada? No tenemos. No, no, no. Nos dice el caso que la paciente tiene edemas de miembros inferiores o edema en cara. No tenemos. Nos dice la paciente que tiene problemas para orinar, orina poco, tiene oliguria o anuria. No, tampoco, ¿verdad? Entonces, el problema de enfermedad renal no podría ser considerado un problema. ¿Qué es un problema de salud? Algo que no se puede refutar, ¿no? Algo que no se puede cambiar. Pero ¿qué considero? Mira, tengo la creatinina elevada, entonces como problema de salud, como no hay otra cosa más, considero hipercreatininemia. Ahora, en mi hipótesis sí puede ser una nefropatía, ¿no? Una insuficiencia renal aguda por nefropatía hipertensiva, porque la paciente tiene hipertensión. Puede ser una insuficiencia renal aguda por una nefropatía diabética, porque sus valores de glucosa están muy elevadas y aparte su hemoglobina glicosilada está elevada. Entonces también puede ser por diabetes o puede ser causa por la hipertensión. O ya de frente es una paciente con insuficiencia renal crónica. No sé, entonces necesito evaluarla bien y sus exámenes de laboratorio. ¿Ya? Eso necesito. Y eso es lo que he considerado aquí. ¿No? Todo este lado de acá. Bien. No sé, ¿me deja entender ahí? Porque problema de renal no estaría dentro del problema de salud. Que se refuta, se puede cambiar. ¿Sí? Doctor, ¿y podría haber un problema renal por la diabetes y por su obesidad eh, ¿Ya? grave? O sea, porque yo había leído que, por ejemplo, lo afecta porque hay como una precipitación de los lípidos contra, ¿no? Contra justamente los vasos renales, que podría causar algún daño. Ya, eso sí podría ser, ¿ya? Pero la hipertensión arterial podría ser una consecuencia es consecuencia de la obesidad. No nos dice cuál fue primero, ¿no? Pero lo más probable es que ha sido la obesidad. Porque si me dices tú por daño renal, entonces recordamos acá, ¿no? Nuestro riñoncito, ¿y cuál es la arteria que le irriga? La arteria llega hacia el riñón, la arteria renal, ¿no? Ahora, si la arteria renal sufre de aterosclerosis, que también puede ser, obstruye la arteria renal, la llegada de sangre al riñón ya no sería adecuada y por ende generaría todo el cuadro clínico de ¿qué? De hipertensión arterial, ¿verdad? Ya hemos hablado en la fisiopatología de hipertensión arterial, ¿por qué puede ser? Ahora, este tipo de insuficiencia renal que se genera y es de tipo prerrenal. Está llegando desde fuera hacia el riñón, desde prerrenal. Podría ser una de las causas, sí. Lo que tú me dices de los lípidos que está aumentado, del mismo proceso de la obesidad, puede generar la hipertensión también. Pero el daño renal va a depender también si es por esa obstrucción. Pero también con todos los Y datos, tendría que haber más indicadores también, ¿no, doctor? claro. Necesito acá, por ejemplo, una geografía, ¿no? Un angiograma del riñón. Quiero saber si realmente está tapado o no acá.
De repente no es aquí, de repente el problema es adentro del riñón. Por eso estoy considerando esto, que puede ser hipertensiva o diabética, ¿ya? Porque la diabetes, la glucosa que hace al aumentarse se convierte en sorbitol. El sorbitol va a adherirse a dónde? A las paredes del vaso sanguíneos, especialmente de los vasos pequeños. En este caso sería del riñón. Y al adherirse genera falla renal porque comienza a obstruir, a generar bloqueo de la irrigación sanguínea. Entonces la diabetes lo está generando esa nefropatía. Pero la hipertensión también, cuando hay hipertensión, hay predominancia de ¿qué? De vasoconstricción. Y si hay vasoconstricción, obviamente también el flujo sanguíneo no va a llegar adecuadamente al riñón y le puede generar el problema de insuficiencia renal aguda. ¿Esto cómo se denomina? Nefropatía hipertensiva. La otra, nefropatía diabética o insuficiencia renal aguda por diabetes y por hipertensión, ¿no? Pero en sí es nefropatía hipertensiva porque para decir IRA también necesito otros datos más, ¿no? Que los voy a pedir en los exámenes auxiliares. O ya directamente mi paciente no tiene nada de esto, pues no, ya con los cuántos años tendrá de hipertensa, no sabemos, 5, 10 años. Más lo que es exfumadora y más que es obesa, ya peor, tiene una insuficiencia renal crónica y ya no debuta como aguda, sino como crónica. Pero necesitamos hacerle más exámenes. ¿Me deja entender? Sí, no sé, me emocioné mucho, pero dime. Sí, doctor. Sí, muy bien. Ahora, para el síndrome metabólico, la diabetes mellitus tipo 2, pues no. Diabetes mellitus tipo 2 es la única alternativa, ¿no? Como hipótesis diagnóstica. Y para la hipertensión arterial tipo 2 es compensada, ¿no? Porque debería estar normal. No sabemos si recibe tratamiento o no, pero debería estar normal, ¿no? Y bueno, para la insuficiencia respiratoria aguda yo había considerado estas dos, hipertensión pulmonar e hipertrofia ventricular izquierdo, que también pueden estar generando, pero este es opcional. Esto lo ven si lo consideran todo el centro. En general, todos estos son los problemas de salud. Este de acá ya no lo consideren, ¿sí? No lo ven. Solo esos tres que he mencionado. ¿Ya? Ahora, ¿qué exámenes yo necesito pedir a mi paciente? Y acá me van a ayudar, ¿ya? Una por una me va a decir qué exámenes de laboratorio y de imágenes necesito. A ver, ¿quién quiere empezar o les gustaría que yo pregunte? Necesita sacarse otra vez glucosa, pero esta vez a ver si es. La glucosa en ayunas, ¿no? Pero ¿será necesario ya por el valor de Aunque ya hemoglobina? está su golden estándar, ¿no? Sí, podría ser, ¿no? Para confirmar más, ¿no? Glucosa en ayunas. ¿Ya? Podría ser. Confirmar más. ¿Qué otra cosa? Tuviéramos que sacar AGA para la insuficiencia respiratoria aguda. Agua y electrolitos. Ya, agua y electrolitos. ¿Qué más? También un mapa. Mapa. Ya, muy bien. ¿Qué más? Ahora, ¿qué era el mapa? ¿Se acuerdan? ¿Qué significaba las siglas mapa? Monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Y me daba el valor en cuánto tiempo, de 1 hora o de 24 horas. De 24 horas. De 24 horas. Muy bien. ¿Qué más pedirían? A ver, ¿qué? Eh, AMPA también, doctor. AMPA, ya. Bueno, si pides AMPA, ya no pedirías mapa, porque vas a redundar. Pero bueno, vamos a considerar AMPA. ¿Qué más? Pudiéramos pedirle urea para ver si se está tratando de... Una urea y también pediría y creatinina, ¿no? Para poder confirmar ese valor, ¿no? Creatinina. ¿Y esto cómo se denomina? Perfil renal, ¿no? ¿Qué más? Ya que Eh, estamos con el riñón, pediría un examen de orina completa.
Quiero saber si hay proteínas filtrándose en la orina, ¿no? De repente si tiene insuficiencia renal crónica y las proteínas se están eliminando, ¿no? Quiero ver el pH de la orina, todo eso. ¿En dónde lo veo? En el examen de orina completo. Ah, Tuviéramos que pedir troponina. exacto, eso es lo principal, doctor. Estoy haciendo acá flechas por las puras en síndrome coronario agudo. Nadie lo nota. Perfil cardíaco, ¿no? Un perfil cardíaco. Y dentro del perfil cardíaco, obviamente, ¿qué tenemos? Las troponinas, tenemos el Vino. CK, el lactato deshidrogenasa, etcétera, ¿no? Ya está, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué le pedirían? Se puede pedir una ecografía de Ya, corazón. podría pedir un ecocardiograma, ¿ya? Ecocardiograma. Un ecocardiograma para ver qué cosa, la fracción de eyección, ¿no? De repente ya es insuficiencia cardíaca mi paciente. Y Ajá. está encamuflando por ahí con el libro, ¿no? Para ver la fracción de eyección. ¿Qué más? Un montón de cosas que pido acá. Hay un examen que me permite ver las arterias coronarias. ¿Cómo se llama? Angiograma. Angiograma, ¿no? Angiograma, ¿qué? Coronario, ¿no? Y por ahí puedo aprovechar para pedir un angiograma renal, ¿no? Para poder saber si está tapada la arterita, ¿no? Ya que estamos sospechando de eso, podría ser. Coronaria y renal. ¿Qué más? ¿Qué más pido? Doctor, ¿se puede pedir otro electrocardiograma para ver la sonda? Claro, un EKG ya el primero ha sido de base, ¿no? Es un basal. No, EKG de queremos ver control, ¿no? De control. Muy para bien. ver ¿Qué la más? onda. Para ver todas las ondas, ¿no? Para poder saber no solamente el dato que me da, ¿no? De B1, sino también quiero ver cómo está B2, cómo está V3, V4, cómo está el ABF, el ABL, ¿no? Todo eso. ¿Qué más? ¿Qué más pido? ¿Cómo yo diferencio o qué examen me permite a mí diferenciar una insuficiencia renal aguda de una crónica? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Anatómicamente, ¿cómo está el riñón en la aguda y cómo está en el crónico? ¿Verdad? Creo que eso lo vimos, doctora Erika, en casos integradores, cuando hablamos de insuficiencia renal. Me parece que sí les expliqué qué diferencia anatómica se encuentra. ¿Cómo es un riñón con enfermedad renal crónica y cómo es un riñón con enfermedad aguda? ¿Cómo está anatómicamente? ¿Quién es más grande, el agudo o el crónico? El agudo es más El grande, agudo es más grande. ¿Y el crónico? más chiquito. Más chiquito. Entonces, si encuentro esas diferencias anatómicas, ¿cuál es el examen que me permite ver al riñón grande o chiquito? Una ecografía. Exacto, una ecografía renal. Una ecografía renal. ¿Para qué? Para poder saber, ¿no? De repente encuentro el riñón recontra chiquito y digo, no, este paciente ya está con insuficiencia renal crónica. O lo encuentro grande, ¿no? O casi normal. Entonces lo encuentro. ¿Qué más? ¿Qué más pediríamos? ¿Eso sería todo? ¿Qué más pediríamos? Puede ser para diabetes proteína C. Creo que se pedía también para saber tipo 1, tipo 2. Ya, ¿para cuál me Y dijo? allá para la diabetes. Ya, a ver. Esa es otra duda, ¿no? A veces se confunden ahí. Hablamos de tres tipos de diabetes, ¿verdad? La diabetes tipo 1, la tipo 2, ¿y cuál es la otra diabetes? La de la embarazada, ¿no? Gestacional. ¿Cuál es la población en la que la diabetes tipo 1 genera mayor incidencia de enfermedad? ¿Adultos o jóvenes? En los jóvenes. Jóvenes, ¿no? Normalmente son jóvenes o niños. Y el tipo 2 normalmente son adultos. Adultos maduros, adultos mayores.
Entonces, yo no podría diferenciar el tipo 1 del tipo 2 con ese examen, porque ya prácticamente la clínica y la edad de inicio ya me lo está confirmando. Porque mi paciente hubiera sido diabética desde niña o desde adolescente, entonces ahí recién ya puedo decir, no, sí, pues mi paciente tengo que saber si es tipo 1 o tipo 2. Pero por la forma en la que se está presentando todo esto, lo más probable es que sea tipo 2. ¿Ya? No es lo más probable, creo que es el diagnóstico más exacto. Por la epidemiología que se está presentando, el paciente tiene 56 años, una adulta madura. ¿Ya? Entonces, ya por esa epidemiología, ya no necesitaría hacer esa prueba. Puedes pedirle, pero creo que no sería necesario. Ahí, mira, si fuera un caso real, así hospitalario, el doctor te diría, no, vas a gastar tu plata en vano. Eh, Puedes pedirle. Muy bien. No sé, me dejé entender ahí, doctora. No sé, estoy emocionando y ya no hablo. Sí, doctor. Sí. Listo. Ya, no sé, no sería necesario, pero bueno, podríamos tomarlo en cuenta, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otras cosas más pediríamos en el paciente? Eso sería todo. ¿Qué más necesitamos evaluar en el? No se olviden, una proteína, una hormona que está secretándose en la aurícula derecha. ¿Cómo se llama? Péptido natriurético Natriurético. más auricular, ¿no? Auricular, el péptido natriurético auricular. ¿Ya? Eso de aquí es necesario pedir porque si hay un daño cardíaco y está elevado el péptido natriurético, significa que mi paciente ya está en un cuadro de hipertrofia cardíaca, ¿no? Y puede ser insuficiencia cardíaca. Muy bien. ¿Algo más que podríamos pedir? Sí, hay otro examen. El perfil hepático. No olviden del perfil hepático. Para poder saber si está bien ese hígado, si no está sufriendo de alguna enfermedad cirrótica, porque es exfumadora y aparte tiene obesidad, ¿no? Recuerdan, los lípidos van a generar una enfermedad llamada esteatorrea hepática, ¿recuerdan? La esteatorrea hepática, ¿recuerdan? ¿Qué se generaba ahí? Que el podocito, perdón, el podocito, ya me falta del riñón. La célula del hígado, el hepatocito, capta bastantes lípidos. Y esos lípidos que se captan van a generar un daño a nivel del tejido, generando lo que ya mencioné, la esteatosis hepática. Y al final, la esteatosis hepática, cuando no es controlada, genera cirrosis hepática. No alcohólica, porque la alcohólica es diferente. ¿Ya? Muy bien. Hasta acá dudas, chicas, preguntas. Todo está quedando Doctor, claro, ¿verdad? Sí, dime. me estaba olvidando, como le había preguntado ayer, creo, ¿el paciente podría tener una dislipidemia? Claro, tiene una dislipidemia porque tiene sus valores acá está, sus valores de colesterol y triglicéridos Colesterol y alterados, triglicéridos. ¿no? Tiene una dislipidemia. Pero como te digo, no lo consideras como problema de salud porque ya lo englobaste en el síndrome metabólico. Ya, pero si por si acaso le pusiéramos sería dislipidemia Ya, eh, ¿qué hipótesis mixta, diagnóstica les plantearías? Claro, sería una mixta. Sí, está bien, es mixta porque está elevado tanto el colesterol como los colesterol, triglicéridos. sí, Sí, ya, está bien, no sí, hay problema, doctora. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? Ninguna, ¿no? Vamos a continuar entonces. Hasta esta parte se ha quedado claro todo, ¿verdad? Porque lo que sigue ya es la parte teórica. Se ha quedado claro, ¿verdad? sí, doctor Man. ¿Sí? Levante la mano quien no ha entendido algo. Levante la mano. Cuento hasta 5. Si nadie levanta, entonces me han entendido todas. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, entonces todos me han entendido. Y parece que sí hemos coincidido. Ahora sí ya hablamos de la teoría.
parte teórica que es necesaria para poder comprender todo el proceso fisiopatológico porque mi paciente lo ello. Entonces, nosotros tenemos factores de riesgo, ¿sí? Factores de riesgo que me pueden conllevar a generar un síndrome coronario agudo o una cardiopatía isquémica. Esos, esas enfermedades están en el cuadro, de las cuales las más importantes son estas, ¿no? Tabaquismo, hipertensión arterial, diabetes mellitus, hiperlipemia, ¿no? No se olviden, ¿qué les dije en la teoría? Las 4 T, ¿no? Tabaquismo, hipertensión, diabetes, hiperlipemia. ¿Y dónde está la hiperlipemia la T? En el colesterol, Colesterol. ¿sí? En el colesterol, ¿no? Esos son los factores de riesgo. También la historia familiar, porque también puede haber una enfermedad que se llama dislipidemia familiar, pero eso normalmente sería en un paciente joven, no en una adulta de 56 años, ¿ya? Pero puede haber. Sexo masculino es el más frecuente, ¿ya? Es el más frecuente. No quiere decir que solo le dé a los hombres un infarto, ¿no? O sea, mayormente le afecta al hombre. Y a veces cuando le dicen que no, cuando el amor de su vida le dice que no, peor todavía le desinfarta más. Entonces, el hombre, el sexo masculino, está más propenso a sufrir un infarto. Las mujeres también, pero en menor medida. Sedentarismo y miren, la obesidad abdominal, ¿no? Aquí el IMC de la paciente está generando todo eso. El estrés, el estado trombofílicos, es decir, la formación de coágulos y lo que mencionamos también, ¿no? La clamidia neumoniae dentro de la formación de coágulos o de trombos que generan daño en el endotelio vascular. Todo esto, todos estos factores de riesgo, especialmente estos 4 primeros, que generan una disfunción, ¿sí? Una disfunción del endotelio vascular, ¿sí? Del endotelio vascular, es decir, de esta célula. Y si se genera esa disfunción, aumenta, ¿qué habíamos dicho? La permeabilidad. Permeabilidad para todo, incluido la permeabilidad para el LDL, ¿no? Sí, el LDL que se encuentra en la sangre se adhiere y pasa ¿a dónde? Hacia los tejidos. Habíamos dicho en qué tipo, en qué capa de la arteria, en la capa media, en la capa externa o en la capa íntima. ¿En cuál capa? Nadie me responde. En la íntima, no se olviden, ¿ya? En la íntima. No se duerman, chicas, no se duerman. Ya terminamos, no se duerman. Este aumento de la permeabilidad, ya hemos hablado, genera 2 cosas, ¿no? Activa todo el proceso inflamatorio y a la vez genera la oxidación de los lípidos, ¿no? Oxidación del LDL, que está aquí. El proceso inflamatorio genera, ¿qué cosa? ¿Activación de qué? De las células macrófagos, ¿de qué más? De las células espumosas, de los linfocitos, ¿no? Linfocitos. Y todo esto favorece aún más a la oxidación del LDL. Cuando ocurre esa oxidación, obviamente el LDL no es algo normal que debe estar aquí y el organismo lo identifica como un cuerpo extraño. Activa el sistema macrófago y finalmente genera una respuesta inflamatoria crónica, ¿verdad? ¿Qué tipo de hipersensibilidad es? Pregunta de examen. Acá genera una inflamación crónica. Lo pone inflamación crónica. ¿Qué tipo de hipersensibilidad es la inflamación crónica, doctora Erika? Tipo 3. Tipo 3. Doctora Catherine, ¿qué me dice usted? ¿Tipo 3? ¿Tipo 1? ¿Tipo 2? ¿Tipo 4? ¿Cuál? 3, creo, doctor. El 3. Doctora Estrella, ¿usted qué me dice? La verdad no sé, Doctora Laura, ¿usted qué me dice?
No estoy segura, doctor. Bien segura, muy bien. Nunca se olviden, ¿ya? ¿Qué es primero, lo agudo o lo crónico? Lo agudo, Lo agudo, Agudo. Agudo. lo agudo. ¿Cuál es lo último, lo agudo o lo crónico? lo crónico, Lo Crónico. crónico. Entonces, si lo crónico es lo último, ¿qué tipo de hipersensibilidad será? Será el 4. Cuatro. a la 4. La última, ¿no? F4. La última. ¿Ya? La última. Este tipo de hipersensibilidad que produce que se estimule a los fibrocitos. Y los fibrocitos, más el colágeno que sintetizan, van a envolver a todas las células espumosas que se han formado porque el macrófago sigue digeriendo al LDL. Como no lo puede eliminar, lo engloba para formar todo una sola área necrótica que se denomina placa. La placa de ateroma. La placa de ateroma, ¿correcto? La placa de ateroma es la que obstruye el vaso sanguíneo. Entonces tenemos aquí nuestro vaso sanguíneo que durante el tiempo ha ido generando daño, ¿no? Y finalmente se ha generado esto, la placa de ateroma, ¿ya? La placa de ateroma. Tenemos nuestra vista alrededor de un vaso sanguíneo normal, ¿sí? Un vaso sanguíneo normal, con su luz, esta es la luz normal, por donde pasa la sangre, y una placa de ateroma, ¿no? La placa de ateroma que tenemos un vaso sanguíneo aparentemente normal, pero con la placa de ateroma ya adherido, ¿no? Ya adherido. Ya está adherido, lo va a rodear ¿qué cosa? Tejido fibroso. Y ese tejido fibroso forma lo que ya hemos visto, ¿no? La placa disminuye, ¿qué cosa? La luz, ¿no? Disminución de la luz vascular. ¿Sí? De la luz vascular. Ahora, ¿por qué hay preferencia del daño a nivel del corazón? ¿Por qué? ¿Por qué, doctoras? Hemos dicho en la mañana que el corazón es el músculo que hace contracción y relajación constantemente, ¿no? ¿Y cuál de estos dos genera mayor consumo de energía? ¿La contracción o la relajación? Disculpen. La contracción. Ya, no, la relajación, ya, la relajación, aunque sea difícil de creer, la relajación es el que consume mayor gasto de energía. ¿Y de dónde yo tengo que obtener el ATP para poder mantener estos grandes consumos de energía? ¿De dónde lo sintetizo? ¿En qué organela de la Lípidos. célula? Ya, De, muy bien, de los lípidos para activar aquí a la mitocondria, ¿verdad? Eso habíamos dicho, ¿verdad? Los lípidos, por eso es que el corazón tiene gran afinidad por los lípidos, ¿sí? ¿Por qué se infarta tanto el corazón? Porque la sangre, el colesterol va a llegar directamente o va a llegar una gran parte hacia el corazón, a las arterias del corazón, para que siga teniendo energía. Pero ya cuando es en exceso ya genera todo lo que estamos viendo, ¿no? Las placas de ateroma, ¿correcto? Entonces, cuando hay esa ruptura del equilibrio en el vaso sanguíneo, habíamos dicho que se forman dos tipos de velocidades, ¿no? Una que es normal, denominada flujo Laminar y turbulento. laminar. Muy bien. Y cuando tenemos la placa de ateroma, ya se vuelve turbulento, ¿no? Turbulento. Y si era turbulento, ¿qué pasaba con la sangre? Era más fácil de que se coagulara. Exacto. Flujo turbulento. Y esto favorecía al coágulo. ¿Sí? Al coágulo. Por esto. Muy bien. ¿Qué más sucede? A nivel del corazón, para poder generar toda la cardiopatía isquémica, ocurre un desequilibrio tanto en el aporte como en la demanda de oxígeno. ¿Quiénes disminuyen el aporte de oxígeno a nivel del corazón? La aterosclerosis coronaria, que es lo que estamos analizando justo ahora.
El espasmo vascular también, ¿no? ¿Qué angina generaba espasmo coronario? ¿Recuerda? ¿Cuál es la angina? Eran tres, ¿no? ¿La estable, la inestable o la de Prince-Metal? ¿Cuál generaba espasmos vasculares coronarios? Inestable. ¿Es metal? La de Prince-Metal, ¿ya? La de Prince-Metal. Embolismos coronarios también pueden generar disminución del aporte porque obstruye, ¿no? La luz aquí. Y otras como por ejemplo la disminución de la presión arterial diastólica y las anemias, ¿no? El antecedente de anemia de mi paciente puede estar generando el infarto. Puede ser, puede ser. Como menciona el caso clínico, que mi paciente tuvo un cuadro de anemia microcítica severa, ¿verdad? Entonces, si lo tuvo severa, puede que esto también haya condicionado a generar el daño a nivel cardíaco. Puede ser, pero el daño ya lo hubiera tenido en el momento en que se generó esa enfermedad, que fue hace 5 años. ¿Desde cuándo comenzó a presentar los síntomas? 2 meses. Entonces, no cuadra. ¿Te lo ponen como para que lo pienses? Sí, porque es parte de la fisiopatología, la anemia que puede generar un infarto. Eso sí es verdad. Pero 5 años atrás, para que recién me lo produzca la angina, 2 meses antes del ingreso, es mucho tiempo. Y el aumento de demanda de oxígeno, las valvulopatías, habíamos dicho principalmente la mitral y la aórtica, ¿no? Esas son las dos válvulas que me generan un aumento de la demanda de oxígeno. Las hipertrofias cardíacas en la ICC y la hipertensión arterial, ¿no? Miren, tengo riesgo acá y tengo riesgo acá con la hipertensión. Mi paciente está recontra salada. Y los ejercicios y las emociones fuertes también pueden generar un infarto, ¿no? Pueden generar vasoespasmo. Igual, sea por disminución de aporte o aumento de la demanda, todo conlleva a una isquemia. Y cuando hay isquemia, hay lesión de células activas a todos los mediadores inflamatorios, como por ejemplo la sustancia P, ¿no? La sustancia P, que es una proteína, y las prostaglandinas, que me generan, ¿qué cosa? Dolor. Como está lesionándose mi corazón, hay cambios a nivel del electrocardiograma, ¿sí? Cambios en la onda ST y en la T, el electrocardiograma. Si ocurre esta isquemia, sigue aumentando, hay una disminución del aporte de energía que me conlleva ¿qué? A la alteración funcional del corazón, tanto contráctil como de relajación, y puede conllevar también a las arritmias. Y finalmente, si las células mueren porque no se aporta energía, llegamos al estado de necrosis. Y cuando ya hay necrosis, hay elevación de las enzimas miocárdicas. Cuando ocurre este grado de isquemia, nosotros lo denominamos angina de pecho, ¿no? Angina de pecho. Que ya hemos hablado que son de tres tipos: estable, inestable y de Prince-Metal, cuyas manifestaciones clínicas son, a ver, doctora Erika, ¿cuál me dice una de las características clínicas de la angina? Cualquiera de las dos. Dolor. El Cordial. dolor, ¿no? ¿Qué tipo de dolor? Tipo, ¿cómo es el Intenso. dolor? Opresivo. Tipo Sigo. opresivo, ¿no? Mediado. Opresivo, agudo, Irradia el brazo punzátil, ¿no? izquierdo. De inicio súbito, sí. ¿Qué más? Disnea, ¿no? Disnea. ¿Qué más? Eh, Palidez, sudoración. palidez, así es, sudoración. Doctor Max, una preguntita. ¿La diaforesis es igual que la sudoración? Así es, diaforesis. ¿Sudoración o diaforesis? Diaforesis es más un término técnico médico. ¿Qué más? Irradia, ¿no? ¿Hacia dónde irradia? Al brazo izquierdo. Al brazo izquierdo. ¿Y a dónde más? Mandíbula. A la mandíbula. Sin miedo, doctora, sin miedo. Yo no soy su profesor de teoría, no le voy a gritar. Miedo, nomás. Si se equivoca, se equivocó y acá lo corregimos, no hay problema.
¿ya? Al brazo izquierdo, ¿verdad? Ahí se genera. Estas son las características de la angina de pecho. Y bueno, ya dependiendo del tiempo, pues, ¿no? Si el tiempo es nuevamente mayor de 20 minutos, hablamos de una estable o Inestable. 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 Inestable, ¿no? Si es menor de 20 minutos, estable. Si calma el dolor con el reposo, ¿qué sería? Estable. 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 Si sigue el dolor, me pongo a descansar y sigo con el dolor, inestable. Inestable. ¿Ya ven? Ya ustedes ya están expeditas en esto, ya cuando me infarten me van a ayudar ustedes. Muy bien, entonces vayamos a esta parte del corazón. Rápidamente, sabemos que el corazón tiene sus arterias que las van a irrigar, que nacen de la aorta, ¿no? ¿Cuáles son esas arterias importantes? Tenemos dos. La arteria circunfleja. La circunfleja, a ver, vamos Ujú. desde la aorta, a ver, la aorta da dos ramas, ¿no? La arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. ¿Qué otro nombre tiene la arteria coronaria izquierda? Tronco izquierdo, no se olviden, ¿ya? Ahora sí, doctora, ¿cuáles son las ramas del tronco izquierdo? ¿Cuáles eran? La arteria circunfleja. Ya me lo está diciendo, la arteria circunfleja. Ya no se confundan, a ver, no se confundan. Creo que Carlos se ha mareado. La arteria aorta da dos ramas o dos arterias coronarias, ¿ya? Dos arterias coronarias. La coronaria derecha y la coronaria izquierda, ¿ya? La coronaria izquierda se denomina tronco izquierdo. Y el tronco izquierdo da dos ramas más, la arteria circunfleja y la arteria descendente anterior izquierda, ¿ya? Y la arteria coronaria derecha me da a quién, a la descendente posterior de la coronaria derecha, ¿sí? No sé, ¿quedó claro? Sí, doctor. Sí, muy bien. Ahora, el corazón tiene dos funciones. Una función hemodinámica y una función eléctrica, ¿no? De esta irrigación, la que me controla la actividad eléctrica es la arteria coronaria derecha, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a llegar al nodo sinusal y al nodo auriculoventricular. Eso. En cambio, la coronaria izquierda tiene más irrigación hacia el músculo cardíaco, por eso tiene una función principalmente hemodinámica. Una función hemodinámica. Y si se altera cualquiera de las dos, obviamente va a generar un daño eléctrico en el corazón, pero estas dos arterias ya saben cuál predomina cuál. La hemodinámica es principalmente izquierda y la eléctrica es principalmente. Habíamos mencionado que los lípidos se adhieren, ¿no?, a los vasos sanguíneos y puede generar obstrucción. Y esa obstrucción es lo que genera la isquemia. Cuando esa obstrucción deja de llegar sangre a la zona, ya hablamos de un área infartada, ¿no? Del área infartada. Puede ser por un coágulo, puede ser por la placa de ateroma, ¿sí? Pero cualquiera de los dos me produce en una instancia la isquemia y luego, ¿qué más me produce? La necrosis, ¿no? El área infartada, la necrosis. Acá tenemos un vaso sanguíneo normal y acá uno con una placa de ateroma, ¿no? Y miren la luz, si la placa de ateroma va aumentando y ya no hay pasaje de luz, ¿sí? Se obstruye completamente, hay alteración, ¿no? Hay un coágulo sobre la placa, hay una arteria ocluida, ¿no? Y miren en la onda del electrocardiograma cómo se vería. Vamos a ampliar la imagen. ¿Cómo se vería, no? La onda del electrocardiograma. ¿Qué tipo de onda es esta? El complejo QRS, ¿no? Miren cómo se vería. Ahora, acá todavía pasa algo de luz por ahí, ¿no? ¿Qué me genera? Una suboclusión, es decir, lo va a obstruir, pero no tanto como para que pase poca sangre. Pero igual, esa poca sangre que pasa no es suficiente para poder
abastecer los requisitos energéticos, ¿no? Y miren cómo produce la onda cuando hay una obstrucción. ¿Lo ven? Esta es la onda subendocárdica, la que habíamos dicho. Este de acá, esta rayita, no sé si se ve en la manito del mouse, ¿verdad? Sí, esa sería Sí. la isoeléctrica. Esa es la línea isoeléctrica, correcto. La onda P está acá, miren, está negativa, ¿no? Está hacia abajo y aparte está infranivelada, ¿no? ¿Y cómo está el segmento ST? También está negativo, ¿verdad? Eso sería. Muy bien, eso sería el daño. Ahora, si obviamente están muriendo las células, encontramos que el contenido celular, ¿sí? El contenido celular se libera. ¿Hacia dónde? Hacia la sangre. Si se libera en la sangre, lo detecto en los exámenes de laboratorio. Y esto es lo que encontramos acá. La mioglobina, el LDH y la creatinina o sinasa son enzimas, ¿sí? Son enzimas que las ubicamos en el citoplasma, ¿sí? Estas las ubicamos en el citoplasma ¿de quién? Del miocito. Y si hablamos del corazón, del cardiomiocito, ¿ya? Cardiomiocito. Entonces, como está muriendo la célula, lo normal es que se genere el proceso de apoptosis. ¿Recuerdan qué era la apoptosis? A ver, inmunología, si no me equivoco, de tercer ciclo o cuarto ciclo. A ver, Tiene que ver con la muerte celular. la muerte celular. ¿La apoptosis era una muerte celular programada o no programada? Programada. 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 Entonces, como ya se está programando la muerte de la célula, todos sus contenidos enzimáticos, proteicos, de organelas se encapsulan y se liberan. Pero cuando muere inesperadamente, necrosa, ese contenido no se encapsula, se libera directamente en la sangre. Por eso es que encontramos aumento de esas enzimas cardíacas en la sangre, porque hay daño de la célula. La célula murió y ¡plá! Reventó. Y al reventar no le dio tiempo de encapsular su contenido y todo está en la sangre. Pero tenemos una proteína, la troponina, ¿no? Es la más específica. ¿Dónde encontramos la troponina? Lo mencioné en la tarde. ¿Cómo, doctor? ¿Dónde encuentro la troponina dentro de la célula? ¿Como parte de qué estructura? ¿De la En actina el o de la sarcómero. miocina? ¿Ah? Bueno, en el sarcómero, pues parte En el sarcómero. la No. ¿Qué había en el como sarcómero? A ver. ¿Ah? Ya que señaló sarcómero. parte de ¿Qué la había en el sarcómero? No se olviden, en el sarcómero hay calcio, ¿ya? Es el lugar donde se almacena el calcio. Pero ¿dónde encuentro la troponina? La encuentro principalmente en la actina, ¿ya? En la actina. ¿Recuerdan las dos proteínas de contracción muscular, ¿no? Fisiología que han llevado el ciclo pasado. Para haber contracción había, ¿qué cosa? Unión y separación ¿de quién? De la actina y de la miocina, ¿no? Es. Y acá tenemos a la actina, pues, ¿no? Con la troponina, miren, la troponina más importante la I, la otra es la T, ¿ya? También tenemos troponina C, pero la más importante es la troponina I. Otros valores también que me encuentran son la tropomioxina, pero no es tan específico como la troponina I. Entonces, cuando muere la célula, también obviamente estas proteínas se separan, se destruyen y llegan a la sangre. Y por eso las encontramos elevadas. Y todo ello me Doctor, permite saber no qué cosa. recuerdo, las troponías eran como proteínas de anclaje. Correcto, ¿ya? Son proteínas que permitían mantener estable aquí a la actina y a la vez proporcionar un poco de energía a la misma actina para poder favorecer las contracciones. Muy bien.
Y acá, bueno, las enzimas cardíacas que ya hemos mencionado, ¿no? ¿Cuáles son y cuándo van a aumentar, ¿no? La más específica, la troponina, la primera que se eleva, la mioglobina, no se olviden. A esto les pueden preguntar en el examen. ¿Cuál es la primera enzima que se eleva? La mioglobina. ¿Sí? ¿Cuál es la que demora más en terminar de disminuir sus valores? El lactato deshidrogenasa. Esta es la primera que se activa o que se eleva. Ya vamos a poner que se eleva. La primera que se eleva. Primera en aumentar. Esta, la lactato deshidrogenasa, es la última en disminuir, ¿ya? La troponina es la más específica, ¿correcto? Y la creatinasa, bueno, eso también está en un valor intermedio, ¿sí? No casi aumenta mucho, no se preocupen, ¿sí? No es tan sensible, porque también puede ser de músculo esquelético y no genera alteración. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá, doctoras? ¿Dudas? ¿Todo claro? Muy bien, Sí, entonces, muy bien, sigamos. Ahora sí, exámenes de laboratorio específicos para un paciente con infarto agudo de miocardio, con un Zika, ¿no? Primero lo que pido una angiografía coronaria. Y acá yo voy a ver las arterias coronarias y sus ramas para poder saber dónde está el coagulito y dónde me está generando el daño, ¿no? Para poder corroborar. Pero previamente, para poder hacer el angiograma, tengo que hacer este examen que es no invasivo y más rápido, ¿no? El electrocardiograma. Una vez que detecto en dónde se encuentra la alteración, en qué arteria, yo voy a buscar el coágulo. Coágulo. Un momento, doctoras, por favor. Doctoras, me están llamando un momento de la emergencia. Vamos a pausar el video y continuamos en un momento. ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Salimos del Zoom y volvemos a ingresar o lo pongo en claro, pausa? No sé. ¿Sí? y nos avisa más o menos a qué hora se está desocupado. Ya, listo, doctoras. Está Entonces voy bien. a, voy a dejar de compartir y salgo del Zoom, poder continuar en un momento. ¿Ya? Ingresamos con el mismo enlace cuando yo les avise, ¿ya? Con el mismo enlace. Listo. Ya,